Y ahora 3 segundos. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a hablar de las inundaciones en España, de los riesgos. Y para ello vamos a desglosar los detalles y los datos que hemos utilizado en la publicación de un libro blanco que realizamos recientemente desde Gama con colaboración de Ambiental. Este webinar va a durar unos 30 minutos y al final tendremos un turno de preguntas. Cualquier duda que tengáis podéis mandarla por el chat y al final las contestaremos. Si nos faltará tiempo o necesitamos hablar con nuestros equipos para obtener más detalles, os contestaremos por email a la dirección con la que os habéis inscrito. Vale, hoy me acompaña Elena Puig. Ella está especializada en modelación hidráulica y representación de inundaciones. Trabaja en Ambiental Risk Analytics, es una empresa del grupo Royal Haskoning y, entre otras cosas, hacen sistemas de pronóstico de inundaciones. Por mi parte, yo soy Belén Sed Gómez, soy analista en sistemas de información geográfica y trabajo en el equipo de desarrollo de Gamma Location Intelligence. Desarrollamos soluciones de inteligencia de localización en la nube, es decir, sistemas de información geográfica para múltiples sectores, incluyendo insurance. Llevamos varios años con esta iniciativa que llamamos GeoInsurance Series, que consiste en publicar libros blancos y celebrar webinars. Nos hemos centrado en Reino Unido y en Irlanda por ahora, y este es el primer año que nos centramos en un white paper en España. En España las inundaciones son la catástrofe natural que más costes representa. Si el total de los fenómenos climáticos extremos están estimados los gastos en 600-800 millones de euros, el 69% de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros son por inundaciones. En uno de los últimos informes del Consorcio de Compensación de Seguros han analizado los 7 eventos más importantes desde 2009. Entre estos destacan el terremoto de Lorca, el volcán de La Palma o el ciclón Klaus. Y 4 de estos 7 eventos están relacionados con inundaciones, solas o combinadas con ciclones. Este periodo es realmente importante porque es el periodo del que más datos tienen el Consorcio de Compensación de Seguros y nos están diciendo que más de la mitad de los eventos importantes están relacionados con inundaciones. Como ya sabéis, bueno, España es muy variada en geografía, tenemos grandes cordilleras, algunas muy cerca del mar, ríos que no dan abasto a canalizar el agua que reciben por aguas torrenciales, suelos secos que tampoco son capaces de absorber el agua y efectos climatológicos como pueden ser las danas o las ciclogénesis explosivas. Entonces, bueno, si vemos un poco una imagen a nivel provincial, bueno, tenemos muchas fuentes de datos. En este caso hemos recurrido a Floodlist. Floodlist es un agregador de noticias que es un grupo de trabajo en Alemania financiado por Copernicus y se dedican a recoger noticias de las inundaciones más importantes a lo largo de todo el globo. Lo que podemos ver a la izquierda son las provincias que han aparecido en Floodlist por cada mes y en el mapa lo mismo. Aquí destacan varias cosas. La primera, ya sabemos que este año ha sido un año especialmente seco, por lo que hay menos inundaciones, pero aún así, en Floodlist han aparecido 26 provincias desde enero de 2021. Y estas no son todas, son solo las inundaciones que en Floodlist han sido publicadas. Y se espera que todo esto se multiplique por 2 debido al cambio climático. Para entrar más en detalle, desde Gama lo que quisimos hacer es ver la distribución por provincias. Para ello, nuestra plataforma Peril Finder, que se utiliza para la gestión de pólizas y análisis de riesgos, cargamos los datos de Ambiental Risk Analytics, FloodMap y FloodScore. Ahora voy a dar paso a Elena para que os cuente un poco los productos que ofrecen y después pasemos a las conclusiones con más conocimiento. ¿Podemos pasar a Perdón, la siguiente? sí, que se me había bloqueado. Nada, no te preocupes. Muchas gracias, Belén, por la introducción y a todos los asistentes por unirse a este webinar hoy con nosotras. Como decía Belén, en Ambiental nos especializamos en modelización de riesgo y de peligro por inundaciones especialmente. Y quizás una de las herramientas más usadas en este ámbito son los mapas de peligrosidad, como el que veis en la diapositiva ahora en vuestras pantallas. Em, Nos centramos también en Ambiental en la modelización de inundaciones por causas naturales, principalmente.
incluyendo lluvias, crecidas y avenidas de ríos e inundación costera. Y el principal resultado de estas modelizaciones y de estas simulaciones son nuestros productos, la gama de productos FloodMap, que ahora presentamos para España, pero también tenemos en otros territorios como Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y otros países de Europa. Em, Uno de los mayores beneficios, creo, de estos datos es que aportan información de profundidad y extensión de las inundaciones de forma rápida y detallada, lo que puede acercar a un público más amplio este sentido del peligro de las inundaciones sin necesidad de ser expertos en la materia o de tener un equipo especializado en ello. Nuestro FloodMap España cubre el territorio peninsular e insular, ahora también desde la última actualización que hicimos. Y incluye todos los tipos de inundación, como decía, por causas naturales, para 7 periodos de retorno, que es la manera en la que definimos la probabilidad que tiene un evento de ocurrir. Por ejemplo, los periodos de retorno se definen em, como probabilidades anuales. Por ejemplo, un periodo de retorno de una vez cada 100 años significa una probabilidad anual del 1%, lo cual también es algo que estamos viendo cambiar y reducirse por efectos del cambio climático en los últimos años. Y ya no solo vemos también esa frecuencia aumentar, sino también la magnitud. Para todas nuestras simulaciones, hemos usado como base topográfica un modelo digital de terreno de alta resolución de 5 metros, y así como otras capas que representan otras características del terreno, tales como los usos del suelo o la geología o datos de infiltración. Todo ello es proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional y otras entidades nacionales. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias, Belén. Perfecto. En esta diapositiva están recogidos algunos detalles que ilustran las diferencias entre las distintas fuentes de inundación cuando tenemos en cuenta la modelización de ellas. No me quiero tampoco detener en mucho detalle en las tecnicidades de nuestros modelos para mantener esta conversación un poco ligera a estas horas de la mañana, pero como podéis ver, no solo seguimos diferentes métodos dependiendo del tipo de inundación, sino que en general em, tenemos una modelización que combina modelos unidimensionales y bidimensionales. Las razones de estos ajustes, la razón, perdón, de estos ajustes es acercarnos lo máximo posible, por supuesto, a otras fuentes similares de datos en España, pero también a, mm, a acercarnos un paso más a la precisión que encontraremos en la realidad. Como comentaba, para nuestros modelos usamos nuestro propio software, que se llama Flowroot, que ha sido diseñado y desarrollado de manera interna en Ambiental y actualizado para reflejar estos cambios y ajustes y calibraciones, pero también otras innovaciones que han aparecido en la industria durante los últimos 15 años. Y en cuanto a cómo procesamos estos modelos, como comentaba, combinan las técnicas uni y bidimensionales en distintas partes del modelo, como podéis ver en la imagen de la derecha. Y de esta manera optimizamos los resultados, pero también el tiempo computacional que llevaría representar estas ecuaciones y de fluidos y modelos hidráulicos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Perfecto. En esta diapositiva quería ilustraros también uno de los pasos esenciales a la hora de diseñar y de terminar nuestros productos, que es la verificación. Es decir, el contraste o comparación de nuestros datos frente a otros productos similares y eventos históricos. En esta diapositiva podemos ver cómo a la izquierda, con ese color amarillo-naranja, se representan los datos creados por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que representan en este caso fuentes de inundación fluvial, es decir, con origen en el desbordamiento de un río. A la derecha, en azul morado, se muestran nuestros datos
de peligro, nuestro flood map de peligrosidad, en un área de zonas susceptibles a inundaciones más extensa, ya que incluye, aparte de fuentes pluviales, es decir, la lluvia como causa de la inundación. En Ambiental creemos que es importante tener esta visión global de riesgo y que esto no solo ayuda a nuestros clientes a entender mejor el peligro de inundación, sino que a largo plazo contribuye a incrementar la resiliencia en aquellas comunidades expuestas a dicho riesgo. Y de igual manera, entender, tal y como mencionaba Belén en su introducción, las distintas fuentes de peligro y cómo esto también puede también ya no solo ayudar a distintos sectores de la industria que se benefician por estos datos a anticipar los posibles efectos y estragos em, y estar más preparados, perdón, para los posibles daños y pérdidas económicas que estos causen. Vamos a pasar a la siguiente. Gracias. Y esto precisamente me lleva a la introducción de FloodScore, que es nuestro producto de valores de riesgo. Como intentaba comentar antes, las inundaciones son un proceso bastante complejo que incluye distintas fuentes, distintos factores, parámetros, etcétera. Y en Ambiental hemos intentado y hemos derivado estos métodos y productos de nuestros mapas a un plano más simplificado, haciendo que la comparación del riesgo entre distintas localizaciones sea más sencilla y directa para los usuarios. Este tipo de traducción o añadir valor y significado a nuestros mapas de peligrosidad es lo que nos llevó a crear FieldOfScore, que es una, sí, una traducción, por así decirlo, de nuestros mapas de peligrosidad a valores de riesgo definidos para los puntos de propiedad. Como podéis ver en la imagen de la derecha, para distintas propiedades tendríamos los datos del catastro que definen un punto de propiedad para cada edificio. Y para ello definimos zonas de influencia o buffers con un radio de 15 metros alrededor de los puntos de propiedad catastrales. Una vez esta zona está definida, interseccionamos nuestros mapas de peligrosidad con esta capa de datos, de manera que se crea una relación directa entre la extensión y profundidad de la inundación y los puntos de propiedad. ¿Le puedes dar un poquito a la Sí. diapositiva, Belén? Muchas gracias. Perfecto. Em, y gracias a esto podemos luego categorizar em, el riesgo y otorgar a los distintos puntos de propiedad distintos valores de riesgo. Y basado en la profundidad máxima y, a la, y en la, y en las fuentes de inundación, o sea, el tipo de inundación que es, y el periodo de retorno. Esto es la probabilidad anual de que ocurran. Ahora en la siguiente diapositiva tengo un poco más de detalles del cálculo de valores de riesgo. Para, para este ejercicio se utilizan funciones de profundidad y daño que relacionan el valor de la propiedad y su exposición a, definiendo con estos parámetros, perdón, y con el peligro un valor único de riesgo. Este proceso se realiza para distintas severidades de inundación, como ya comentaba, y otorgando a cada una un valor de riesgo en cuyos cálculos priorizamos la frecuencia del evento antes que la magnitud. La razón por la que hacemos esto es para que un evento, por ejemplo, que tenga un evento de inundación, perdón, que ocurra más frecuentemente y que genera aguas de inundación de menor profundidad, pero que tendrá mayor impacto de daño por su ocurrencia, recibirá un valor de riesgo mayor.
Obviamente los eventos más catastróficos, si pensamos en términos de magnitud, generan daños mayores, pero dada que su ocurrencia es menor, en Flotscore hemos decidido darle ese mayor peso a la frecuencia, pero por supuesto también tenemos en cuenta la profundidad del evento y otras características del inmueble. Y ya para terminar, quería introduciros un poco a los términos de cambio climático y cómo los introducimos en nuestros productos, en este caso con Flotscore Climate. Em, Cabe mencionar que una de las limitaciones de los mapas de peligrosidad, de inundaciones, es que se basan en datos de eventos que ya han sucedido. Y esto en un marco de cambio climático cambiante, como es el actual, puede suponer y supone que el futuro no se vaya a parecer tanto al presente, por lo que otros tipos de ajustes y cálculos que tengan esto en consideración son necesarios para obtener esa visión más global del riesgo de la que hablaba antes. Por ello, Flotscore Climate es un producto que es una réplica de nuestro Flotscore tradicional, pero que expresa valores de riesgo teniendo en cuenta también futuros cambios en el clima. Está disponible para cualquier año desde el presente hasta el 2100 y contiene ajustes regionales definidos por los principales escenarios, definidos a su vez por el Panel Internacional por el Cambio Climático. Y estos son traducidos como trayectorias de concentración representativas o RCPs en sus siglas en inglés. Estos escenarios incluyen variaciones climáticas basadas no solo en niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también cambios en el uso del suelo. Y cada uno de los representados en la tabla de la derecha, nosotros lo definimos y lo aplicamos, a su vez, a 3 escalas temporales distintas, que es lo que llamamos, épocas. Y dividen este tiempo, pues, desde el presente hasta el 2100 en tres bloques, creando con ello en 12 escenarios distintos para nuestros modelos y ajustes de cambio climático. Y, ya para terminar, de explicar también estos temas de cambio climático, de Flotscore Climate, y antes de dar la palabra otra vez a Belén, me gustaría enseñaros un ejemplo que creo que ilustra mejor cómo esto puede traducirse a la realidad. Y, como comentaba antes, estos escenarios de cambio climático se han se han trabajado de manera interna en nuestros equipos para incrementar o disminuir allí em, donde se tercie caudales, lluvias y niveles del mar, y con ello calcular la magnitud futura de un evento con una determinada frecuencia. En esta diapositiva que os enseñamos hoy en la pantalla, podemos ver dos imágenes aéreas de la ciudad de Sevilla, con nuestro producto Flotscore Climate superpuesto por encima con esos puntos de propiedad que veíamos antes en las anteriores diapositivas. A la izquierda de la imagen se muestran los valores de riesgo para un escenario presente, mientras que en la derecha se muestran aquellos para un escenario de medias emisiones o RCP6 para la época de los 2050. Y se puede observar algo bastante interesante, desde mi punto de vista por lo menos, que es como si os fijáis en las áreas remarcadas por los círculos blancos, no solo vemos cómo entre la izquierda y la derecha algunas propiedades que antes no estaban en riesgo y que están indicadas con puntos de color verde, ahora han pasado a indicar un riesgo moderado en tonos amarillos o naranjas, sino como también algunas que antes tenían un riesgo moderado, ahora tienen y que ya sufrían los efectos de las inundaciones, en el futuro se espera que aumenten su riesgo hasta una severidad un poco más alta. Lo cual creo que, pues eso, que como comentábamos antes, es muy importante para tener esta visión más global del riesgo y estar preparados para los posibles cambios que vengan con el tiempo y con el clima variante que tenemos ahora. Y ya está. Muchas gracias por vuestra parte y le paso la palabra a Belén. Bueno, muchas gracias, Elena.
Creo que la introducción ha sido clave para ahora poder un poco analizar qué hemos visto en el libro blanco, ¿vale? Bueno, como hemos dicho antes, queríamos analizar un poco a nivel de provincia. Y como ha comentado Elena, Floodescore nos ofrece un valor de riesgo de 0 a 100 y un promedio de pérdida anual, es decir, el coste estimado de un edificio. Desde Gama teníamos como 3 preguntas que queríamos respondernos. ¿Qué provincias presentan mayor riesgo? Es decir, ¿cuáles tienen el valor de riesgo medio más alto? ¿Cuáles tienen el mayor promedio de pérdida anual, es decir, la suma total de todos los edificios y el coste medio anual estimado por edificio? En el primer caso, bueno, lo primero que hicimos fue convertir la escala de 0 a 100 a 0 a 5, porque en Finder cargamos más tipos de riesgos y usamos siempre la escala de 0 a 5 y así los usuarios pues usan el mismo rango, ¿no? Y lo que destaca aquí es, tanto en la tabla, bueno, estos son las propiedades, las 10 primeras en la lista, y en el mapa que la cordillera, la zona cantábrica, así como el norte del Mediterráneo y el suroeste de España, son las zonas que que tienen más alta esta media. Pero claro, si vemos el promedio de pérdida anual, ¿qué vemos? Vemos algo muy diferente. ¿Por qué? Porque al sumar los costes de los edificios son las poblaciones con más población y por tanto edificios las que ocupan el ranking, ¿no? Tenemos la zona del Mediterráneo mucho más destacada que el Cantábrico e incluso está Sevilla. Y si miramos la media por edificio, la imagen vuelve a cambiar. Se asemeja un poco al primer caso y tenemos muchas provincias de la cordillera, de la zona cantábrica. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que hay un porcentaje mayor de edificios en riesgo. Los números parecen muy pequeños, pero es porque estamos haciendo la media con todos los datos catastrales, es decir, la media baja porque estamos contabilizando edificios que no presentan ningún riesgo. Pero aún así es una buena imagen para ver el porcentaje de edificios en riesgo por provincia. Aquí podemos comparar la respuesta a las 3 preguntas que nos hemos hecho. Y lo que podemos ver es, como hemos comentado antes, la zona cantábrica tiene, copa las posiciones más altas, tanto en valor de riesgo como en pérdida anual prevista por dirección. Pero la suma total de PPAs, lo que nos dice es que las zonas con más población son las que presentan un coste más alto. Destaca Valencia. En esa tabla tenemos por cada una de las ciudades, bueno, provincias, perdón, el valor de riesgo, su posición en el ranking, el valor, tenemos el PPA y el PPA por edificio. Valencia destaca muchísimo porque la posición está en el número 47, muy bajo en la tabla, pero representa 13 millones el coste de las inundaciones. Es decir, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Nos está diciendo que Valencia tiene menos edificios en proporción que Guipúzcoa, por ejemplo, en riesgo, pero los que están en riesgo tienen un riesgo muy, muy alto. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Bueno, el IPCC es un organismo de la ONU y para Europa ha detectado 4 riesgos clave. Los 3 primeros están relacionados con el calor y las sequías, mortalidad y morbidad, pérdida de producción agrícola, escasez de agua. Y el último está relacionado con el cambio climático respecto a las inundaciones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, va a subir el nivel del mar, va a haber otro tipo de más tormentas y eventos meteorológicos y esto va a provocar un incremento de costes en población afectada. Se estima que se va a multiplicar por 2 cuando subamos a 3 grados la temperatura global y por 10 a finales del siglo XXI. Como ha comentado Elena, cuando se estudian los diferentes escenarios, ¿no?, de cambio climático, se trabajan con los RCP, las trayectorias de concentración representativa, también definidas por el IPCC, que es básicamente eso, cuánto controlamos las emisiones y qué va a pasar. Y como Elena ya ha comentado, ellos ofrecen varios modelos y en este caso hemos utilizado las altas emisiones, que es el peor caso posible. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? Estos dos mapas, uno estamos usando Flood Score y en el de la derecha estamos usando Flood Score Climate. Es el ranking que hemos visto antes por valor de riesgo medio, simplemente con las provincias más altas en la tabla en rojo y las que están en posiciones más bajas en verde. Y ya podemos ver a simple vista cómo hay muchas que van cambiando. Y ahora vamos a detallar un poco las que hemos recuadrado, porque son las que entran o salen del ranking, de las 10 primeras posiciones. Por ejemplo, podemos ver cómo luego entra, con lo cual toda la zona cantábrica ya estaría en las 10 primeras posiciones. Y Alicante y Murcia también suben posiciones. Va a haber un mayor porcentaje de edificios en riesgo.
Por otro lado, Cádiz sale de la lista, pero tampoco es algo muy destacable, cambia de la posición 10 a la 14. Y Tarragona y Girona sí que pasan a ser un poco más representativas, porque estamos viendo cómo pasan de las posiciones 8 nivel a 37 y 39. Y esto tiene varias explicaciones, como vamos a ver. Hay muchos modelos que apuntan en esta dirección. Y bueno, hemos utilizado el Atlas Interactivo del IPCC. Esto es una herramienta online que cualquiera podéis entrar y elegir diferentes variables para ver cómo van a cambiar. En nuestro caso hemos elegido las inundaciones. El IPCC divide España en dos áreas, la zona atlántica y la mediterránea, porque van a sufrir diferentes efectos por el cambio climático. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver cómo en la zona atlántica todos los riesgos de inundación hay una alta confianza en que aumenten. Ríos pluviales y mareales. En cambio, en el Mediterráneo, las de ríos parece que van a descender, las precipitaciones van a subir, pero nada que ver con el Atlántico, y el nivel del mar va a subir en ambas. También hay que destacar que se sabe que el Mediterráneo es una cuenca cerrada y por tanto va a tener menos impacto la subida del nivel del mar. Y también se sabe que fenómenos como las mangas marinas se van a reproducir más en el Atlántico a partir de ahora. Con lo cual, lo que hemos visto antes de Tarragona y Girona tiene sentido si vemos otros modelos. Si queremos ir al Cantábrico, pues aquí tenemos otro estudio. Este ha sido publicado recientemente por el gobierno vasco, se llama Costa Egoki. Y lo que han hecho es también, han trabajado con varios escenarios para ver qué puede pasar. Estiman que la superficie residencial inundada en Bilbao y en San Sebastián tenga estos porcentajes que vemos en la pantalla, 27,8 y 28,5, en el peor escenario posible, lo cual es bastante impactante. En Geoskadi han publicado las capas y todos podéis ver las diferencias por escenarios. También cabe destacar que en Gama hemos realizado estudios similares para Irlanda y Reino Unido, y en zonas costeras obtenemos porcentajes de inundación en zonas residenciales similares. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, los datos son fundamentales, tienen que estar organizados, tienen que ser rigurosos y se tienen que visualizar. Pero lo importante es que nos ayuden a identificar casos específicos, ¿vale? Que nos cuenten algo, como el caso de Valencia que hemos visto antes, o como el de Tarragona y Girona. Tenemos que identificar anomalías y estar atentos a más cosas que las obvias. Por ello, desde Gama llevamos muchos años trabajando con aseguradoras. Ofrecemos muchos servicios, datos y productos. Entre nuestros productos, pues destaca Peril Finder, que es el que hemos utilizado para esta agregación. Y bueno, como parte del equipo de Peril Finder de desarrollo, me gustaría destacar principalmente las características generales del cloud computing, escalabilidad y disponibilidad. Nunca se va a caer, siempre va a estar ahí. Trabajamos mucho con el usuario. No queremos que la gente tenga que ser experta en GIS, queremos que la gente pueda tomar decisiones pinchando en un mapa, viendo los riesgos, ya sean de inundaciones, subsidencia, robos, accidentes, lo que se necesite en cada caso. Y esos datos además los actualizamos nosotros automáticamente. No es necesario que el usuario tenga que subir capas a menos que ellos quieran. Y bueno, esto es la presentación. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Andamos un poco apurados, entonces igual hacemos 2 o 3 y las que queden en el aire las podemos contestar por correo. Entonces, para empezar, Elena, esta es para ti. ¿Están estos datos de FloodMap y FloodScore disponibles también para Portugal? ¿Me oís? Ahora sí. Sí. Perdón, que no estaba el micrófono conectado. Sí, tenemos disponibilidad de datos FloodMap y FloodScore para Portugal. No estoy segura para FloodScore Climate, pero lo puedo mirar y siempre podemos tener una conversación si esto es de interés. De hecho, en el último año hemos estado trabajando para incluir casi todos o la mayoría de países para Europa, incluyendo Escandinavia, Europa del Este. Así que seguramente en los próximos meses y en el próximo año empezarán a estar más disponibles también para quien quiera.
Vale. ¿Tenéis modelización de riesgo ante incendios forestales? Em, no estoy 100% segura, pero creo que desde, como una empresa parte del grupo del grupo empresarial Royal Haskoning, que es un grupo ingeniero que está basado principalmente en Holanda, pero con representación con presencia en muchos otros países, creo que ellos sí que tienen este tipo de datos. Tienen también otros tipo, granizo, tormentas de viento, sequías, etcétera. Entonces, de nuevo, esto si es algo de interés, para la persona que ha lanzado esta pregunta, por favor, ya mándanos un email o me puedes contactar a mí por email o por LinkedIn o por donde quieras y te puedo poner en contacto con aquellas personas que pueden facilitarte una mejor respuesta y atención, pero creo que sí que están disponibles. Vale, genial. Otra pregunta, si Pearl está disponible en España. Eh, Realmente, bueno, tenemos que hacer algún trabajo en traducción y demás, pero podemos realizar una demo en cualquier momento y, y ver las necesidades de cada cliente. A ver, y yo creo que con esto ya están todas las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo dicho, podéis contactarnos por correo a ambas empresas para cualquier otra consulta que tengáis. Compartiremos la presentación también. Y nada, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego. Estupendo, muchas gracias.